su Biblia ahí en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. De los Apóstoles, en el capítulo 2, hay algunas características, mis amados, de la iglesia primitiva. No podemos verlas todas en este día, en una hora, no sé, es imposible verlas todas. Así que vamos a estar tratando de analizarlas, ya sea en unos 2 o 3 domingos. Hechos 2:42 dice la Biblia de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la bendita palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pido, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo tú hables a nuestras vidas, tú añadas bendición a nuestra alma por medio de tu santa y divina palabra, Señor. Que cada corazón sea, Padre, fortalecido, confrontado, Señor, arraigado en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que se han dado cita en este primer día, Señor, que han dado, Señor, de apertura algunas iglesias. Se congregaron, Señor, el domingo pasado, pero nosotros lo hemos hecho este domingo. Gracias te damos por ello. Solamente habla, Señor. Habla a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Vamos a hablarles, como les decía, de algunas características de la iglesia primitiva. Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es la constancia de la iglesia primitiva en la palabra de Dios. Es lo primero que vemos nosotros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo que dice el texto. Así que lo primero que vemos es la constancia de la iglesia primitiva en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Y qué importante es que el Hijo de Dios sea constante en la palabra de Dios, sea constante en el estudio de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra, mis amados, que nuestra alma se alimenta, que nuestra alma se edifica, se fortalece, y en ella nosotros tenemos las herramientas necesarias para poderle hacer frente a todo esto que está sucediendo, a este sistema impío, estatista, que lo único que hemos estado viendo es que quieren a como de lugar destruir a las familias. Pero bendito sea el nombre de Cristo, que nosotros vamos a salir adelante en el nombre de Jesús por medio de su palabra. Mis amados hermanos, hoy en día es preocupante, según estadísticas, según lo que vemos, alarmante, diría yo, saber que hay iglesias que no solamente le restan
importancia al valor de la palabra de Dios, al valor de la doctrina de Dios, sino que también la desechan por anticuada y por inútil, porque lo que según ellos hay que ir es a la moda, a lo que es el sistema. Hay que tener una manera de marketing para poder atraer a las personas para que los templos se llenen. Y eso es preocupante, eso es preocupante. ¿Qué nos dice la Biblia? Por ejemplo, allá en Jueces, capítulo 2, verso 10, dice que murió Josué y toda esa generación, y que se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Cuál es el resultado? La apostasía, la rebelión. ¿Cómo termina Jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es, mis amados, cuando se hace a un lado la palabra de Dios. Eso pasa cuando se ignora los estándares y los principios de Dios. ¿Qué nos enseña? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres indignos, impíos, y dice, no conocían al Señor. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Hacían lo que querían con los sacrificios, se acostaban con mujeres en el templo. Mis amados hermanos, era un servicio impío. Por eso Dios hizo lo que hizo con estos hombres. ¿Por qué? Porque tuvieron en poco no tan solo el ser ministros de Dios, sino hacer a un lado la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el profeta Oseas más adelante en el capítulo 4, verso 6? Mi pueblo pereció, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar, de instruir, los padres de familia. ¿Y qué pasó? A raíz de ello se perdió, se fueron a la idolatría, a la hechicería, hicieron cuanta cosa esa nación que Dios tuvo que castigarles con los cautiverios. Eso es lo que sucede, mis amados hermanos, cuando la iglesia deja a un lado la bendita palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando el Hijo de Dios hace a un lado la palabra de vida, porque la palabra de Cristo es palabra de verdad, que nutre, que edifica. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Es la palabra, mis amados hermanos, la que nos va a sacar adelante, la que nos va a instruir, lo que nos va a fortalecer, la que nos da las armas para poder pelear en el nombre de Jesús contra todo lo que se levante en contra de nuestro Señor Jesucristo y de sus valores. La primera cosa que Lucas dijo sobre esta iglesia renovada, renacida por el poder del Espíritu Santo, es que ella perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra perseverar, proscartereo, en su idioma original, habla de hacerse fuerte sobre algo, perseverar en. Ellos eran constantes en una cosa, en la palabra de nuestro Dios. Mis amados, las doctrinas de las Sagradas Escrituras son relevantes, son importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellas son las que a nosotros nos proporcionan todos los nutrientes, número uno, para el desarrollo del carácter cristiano, número dos, para la protección contra el error doctrinal, número tres, además que nos dan las herramientas necesarias para nosotros poder instruir a las demás personas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Permítame hablarle un poquito de ello. En primer lugar, el conocimiento doctrinal es necesario, es esencial. ¿Por qué? Es esencial para el desarrollo completo
del carácter cristiano. Es esencial, hermanos, para el desarrollo completo del carácter cristiano. Mire, sólidas creencias, desarrollan carácter sólido. Se lo repito, sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Asimismo, creencias bien definidas forman también convicciones claras y bien definidas. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún desecha mi carne. Yo sé que Él, en otras palabras, tiene el poder para levantarme. Eso es tener convicción, mis amados hermanos, convicciones claras y bien definidas. Por ello es importantísimo tener conocimiento escritural de la palabra de Dios, conocer y aplicar los principios de Dios a nuestra vida, porque la palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta, no las experiencias y las emociones, que desgraciadamente es lo que se pone hoy en día en primer lugar. Muchas personas van en busca de emociones fuertes, van en busca de experiencias y rigen su vida. Pero, mis amados, el ser humano es muy voluble. Un día amanece de un humor, al día siguiente de otro. Hoy en día está alegre, en la tarde está deprimido. Un día está contento, otro día está enojado o amargado. Es ambivalente. Y si nosotros dependemos de emociones, imagínense, querido, vamos a ser títeres de ellas. Pero cuando el cristiano depende de las convicciones de la palabra de Dios, mis amados hermanos, esas convicciones son inamovibles. Porque nos permiten estar firmes. Así que el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Número 2, el conocimiento doctrinal me protege del error. Si usted lee conmigo, por ejemplo, allá en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9, el apóstol Pablo reprende a los Gálatas. Dice ahí: estoy maravillado, verso 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado de que se hayan alejado. Dice, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren diluir, rebajar, pisotear, menoscabar. Eso es lo que quieren. Y luego añade Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, dice Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema, le dice Pablo. Estoy maravillado, estupefacto. Aquí Pablo los está regañando, hermanos, tremendamente, porque se habían apartado. Vinieron otros hermanitos. Sí, hemos oído del apóstol Pablo. Sí, el hermano Pablo. Sí, sé que trae el evangelio de la gracia de Cristo. Pero estoy por seguro que no les habló de la circuncisión, ¿verdad? Yo sabía. No, es que a la gracia hay que añadirle más. Porque la gracia sola es insuficiente. Hay que añadirle. Dice Pablo, si alguien te trae eso, sea maldito. Si alguien le agrega al evangelio de Cristo, sea anatema. Porque en el evangelio de Cristo tenemos todo. Un solo sacrificio bastó, hermanos. Un solo sacrificio bastó. Y ese es el de Cristo. Y el hecho de que haya resucitado prueba que Dios estuvo satisfecho.
con el sacrificio de Cristo. Así que la edificación de la iglesia no se logra alimentándola del error. Por ello necesitamos, hermano, la palabra de Dios. Necesitamos instrucción bíblica para poder desempeñar nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo, edificarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros con la palabra de Dios. Por eso la necesitamos. Como cristianos es nuestro deber leer y estudiar y aplicar la palabra de Dios de una manera correcta para poder vivir como Dios quiere, para poder hacerle frente al sistema impío como Dios quiere. Necesitamos la palabra, necesitamos leer la palabra. Yo confío en Dios, en que en todo este tiempo usted se haya comido los libros, se haya estudiado, se haya alimentado de la bendita palabra de Dios. Porque esa es la que nos sostiene. La sana doctrina es un escudo contra el error. Y número 3, el conocimiento doctrinal es parte necesario de las herramientas para el maestro, para el cristiano. Son herramientas. ¿Qué dijo Pablo allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, hablando de la Escritura? Toda la Escritura en aquel tiempo eran nomás los libros del Antiguo Testamento, pero hoy en día son los 66 libros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice Pablo, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado, dotado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no nos alimentamos de ella y la aplicamos a nuestra vida, no vamos a poder madurar espiritualmente. Es imposible. Es por ello que el conocimiento doctrinal es necesario para el desarrollo completo del carácter cristiano, para protegernos del error y proporcionarnos las herramientas para poder impartir enseñanza a los que vienen nuevos en el camino de la fe. Para eso nos sirve la palabra de Dios. La iglesia primitiva, hermanos, sin lugar a dudas, no era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. Nosotros podemos ver herejías que hubo, hipocresías, engaños como Ananías y Zafira, rivalidades, inmoralidades que la perturbaron. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero existió algo evidente. Que esa iglesia primitiva en Jerusalén fue profundamente renovada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Fue transformada. Así que número 1, la enseñanza apostólica era de máxima prioridad en la iglesia primitiva. ¿Qué era la enseñanza apostólica para la iglesia primitiva? De máxima prioridad. Pues el texto añade, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por ello, el valor que le das a tu meta determina la fuerza con la que usted persevere. Hay cosas en las que usted persevera. No se cansa. Usted está ahí. Usted que se equivocó, usted sigue. No importa. ¿Por qué? Porque tiene valor para usted esa meta. Por eso usted persevera. Porque para usted es importante. Tiene un valor significativo. Y se equivoca y usted lo intenta de nuevo. Se equivoca, usted lo intenta de nuevo. Porque tiene valor. Es por ello que el valor que usted le da a su meta determina la fuerza con la que usted persevera. Los apóstoles, mis amados, perseveraban. Es la primera característica de la iglesia primitiva. Es sorprendente. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos habla del poder transformador del Evangelio.
¿Se acuerda cuando hablamos de eso ya en este segundo capítulo al inicio? Cuando los confrontó Pedro. ¿Y qué haremos? Todos compungidos de corazón, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos, les dijo Pedro. Entonces aquí vemos, hermano, en esta primera característica, el poder transformador del Evangelio. Dios hizo una transformación en el corazón. Dios metió su bisturí a corazón abierto, quitó ese corazón de piedra y puso uno de carne. Lo transformó por su divino poder. Así que ellos no se conformaron con una experiencia que los hizo olvidar de todo lo que se les había enseñado. Ellos no se conformaron con eso, con lo que habían vivido. No, hermano, la convicción en ellos se imponía más que las emociones, más que lo que habían sentido. Pues dice el texto que había de Babilonia, de otras partes, de otros países. Ellos decían que les oían hablar su idioma, su lengua, pero ellos no se conformaron con eso sobrenatural, sino que además ellos perseveraban en la palabra de Dios. La convicción se impuso. A.W. Tozer dijo: el cristiano de emociones no crece, el cristiano de convicción permanece. El cristiano de convicciones, hermano, permanece, porque sabe quién ha creído. Hoy en día se fomentan muchas cosas. Se fomentan muchas cosas. Hay que hacer convivios, hay que hacer fiestas. Y con ello no quiero decir que sea un Grinch o algo parecido, que no esté a favor de hacer fiestas, convivios, no es que no esté a favor, sino que hoy en día se fomenta todo eso, reuniones motivacionales, campamentos, actividades veladas, menos el estudio profundo de la palabra de Dios y la aplicación de sus principios. A eso me refiero. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de lo que hoy en día tristemente hace la iglesia. Que en las iglesias se fomentan mucho eso. Se hace mucho énfasis en fiestas. ¿Ha escuchado esa frase? Ese hermano es bien fiestero. Hacen muchas fiestas, convivios, y no que sea malo. El problema es que hacen a un lado lo fundamental, que es la palabra de Dios. Hacen a un lado la palabra de Dios, y eso es lo triste, que no se le da el valor que debe dársele a la bendita palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Cristo. Es la palabra, hermano, la que nos fortalece, la que nos ayuda. Es verdad, es lindo convivir. Es lindo, ¿por qué no? Hacer una fiesta agradable, divertirse es bueno. Pero no que ello sustituya la palabra de Dios. Yo no voy a hacer esto para atraer a personas. Yo no voy a hacer esto para llamar la atención. No, hermano. ¿Se acuerda de lo que dijo Lázaro cuando estaba en el infierno, el rico? Manda, Lázaro. Permite que alguien vaya y les hable a mis hermanos. Si le va uno de este lugar, se van a convertir. ¿Qué dijo Abraham? No, allá tienen a los profetas. Ahí tienen la ley. Es decir, si la palabra no te transforma, no veo que otra cosa te pueda transformar. Es la palabra, hermano. Es la palabra de Dios lo que hace la diferencia. Note lo que Pablo le dice al joven Timoteo, allá en su segunda carta, capítulo 4, verso 13. Pablo se encuentra en el ocaso de su vida. En el ocaso de su vida se encuentra Pablo. Y note lo que le dice allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y añade Pablo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Hermano, Pablo está en el ocaso de su vida. Y cuando leí esto, hermano, cuán censurados somos por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él fue inspirado por el poder del Espíritu Santo para escribir las cartas y sin embargo necesita libros. Aún en su edad necesita libros. Ha predicado, hermano, al menos por 30 años y sin embargo necesita libros. Tenía una experiencia más vasta que la mayoría de los hombres y sin embargo necesita libros. Había sido arrebatado al tercer cielo, había escuchado palabras inefables que no le es dado al hombre expresar y sin embargo él necesita libros. Pablo había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento y sin embargo necesita libros. Y nosotros, con un discipuladito de 3 días, queremos ya ser grandes. Queremos ser grandes. No, dijo John Stott, una iglesia viva es una iglesia llena del poder de Dios, del Espíritu Santo. Una iglesia viva es una iglesia bíblica. Una iglesia neotestamentaria, una iglesia apostólica. En ella se enseña la Escritura. Los padres enseñan a los hijos. Los miembros de la iglesia leen y meditan sobre las Escrituras todos los días. Eso es una iglesia llena de Dios, hermano. El Espíritu de Dios dirige a su pueblo a someterse a la palabra de Dios y cuando lo hace, esa iglesia se renueva con la presencia, hermano, del Espíritu Santo. Una iglesia con valores bíblicos es una comunidad que estudia. Es una iglesia de grandes principios morales y espirituales que no se vende bajo ninguna circunstancia. Una iglesia con valores bíblicos es una iglesia que debe ser columna y baluarte de la verdad en medio de una generación perversa y maligna. Una iglesia con valores bíblicos es una iglesia que no promueve el pecado, da herramientas para que salgan de él. Esa es una iglesia, hermano, con valores bíblicos. Esa es una iglesia como la iglesia primitiva. Y es lo que nosotros debemos hacer. Segundo lugar, la constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa. Se lo repito, la constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice el texto. Y perseveraban. ¿Quiénes eran los maestros de la escuela? Los apóstoles. A quienes Jesús había escogido y entrenado. Y había 3,000 estudiantes. Bueno, en realidad eran niños del jardín de la infancia. Acababan de nacer, tenían hambre. Pero estos recién nacidos por la fe, convertidos, llenos del poder de Dios, ellos no estaban dispuestos a conformarse con una simple experiencia que los hiciera olvidar de los principios de la palabra. No. Ellos no se conformaron con eso, como desgraciadamente sucede hoy en día. No, hermanos, dice el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y querían aprender todo lo que fuera posible. Tenían hambre de la verdad de Dios. Querían estar a los pies de los apóstoles y absorber sus enseñanzas. ¿Se acuerdan? Ay, Marta, turbada y afanada estás con tantos quehaceres, pero tu hermanita ha escogido la mejor parte, lo cual no le será quitado de tiempo.
Así que estos hombres, estas 3,000 personas, querían estar a los pies de los apóstoles y absorber toda su enseñanza. Mire, hermano, escuche lo que le voy a decir. La plenitud del Espíritu Santo, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo es incompatible con la ignorancia. Se lo vuelvo a repetir, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo es incompatible con la ignorancia. Si alguien dice estar lleno del Espíritu Santo, también tiene que estar lleno del conocimiento de Dios, porque usted no puede estar lleno de alguien a quien usted no conoce. Hay personas que, discúlpeme, pero tienen a veces unas reacciones místicas, sobrenaturales, y hacen unos gestos y cuánta cosa, y luego dicen, déjalo, está lleno del poder de Dios. Y dice una serie de barrabasadas, hermano, de sandeces. Es imposible que una persona que dice estar llena del Espíritu Santo, a la vez sea una persona hereje. Eso es incompatible. No puede. No se puede, hermano. Si alguien dice estar lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, la fe, la paz. Tiene que reflejar el carácter de Dios. Uno no puede estar lleno de alguien a quien no conoce. A quien no conoce. Pablo le dijo a Timoteo, allá en su primera carta, capítulo 4, verso 7, ejercítate en la piedad, Timoteo. ¿Qué significa? Practica la verdad de Dios. Vive la verdad de Dios. No dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tú lo que necesitas es una experiencia espiritual y con eso basta. Tú con esa experiencia vas a conocer el poder de Dios, inmediatamente vas a ser cambiado y dejarás de hacer lo que antes hacía. No dice eso. Lo que dice es ejercítate, es decir, lee, estudia y aplica la palabra de Dios para vivir piadosamente. Eso es lo que se dice. Eso es lo que dice. Miren, mis hermanos, nosotros, desgraciadamente, queremos las cosas fáciles. A veces me dice mi esposa, es que tú no quieres batallar. Y la hermana dice, amén. Nosotros queremos las cosas fáciles. Mire, si yo allá afuera de la iglesia clavo un anuncio que diga, ese anuncio, a toda la comunidad de Timones, ejidos circunvecinos, se les anuncia, vengan esta mañana al servicio de adoración y todos aquellos que tengan problemas de enfermedades, sin importar cuál sea, y tengan problemas financieros, sin importarles cuáles sean, al usted venir, inmediatamente usted saldrá con su problema resuelto. Garantizado. ¿Qué cree que va a pasar? No va a caber la gente. No va a caber la gente, hermano. Y eso es lo que desgraciadamente ocurre en la sociedad. Esa es la mentalidad que se ha metido en la vida de los cristianos. No quieren batallar. Están enfermos en su cuerpo, comen todo lo que les ponen. Se altera el sistema, la alta presión, el colesterol, son hipertensos, pero comen de todo y vienen todos enfermos. Sáname, Dios, sáname. Dios no los escucha, Dios no me ama. No le importo. No, sí te ama y sí le importas, pero tienes que aprender a ser un buen mayordomo. Cuídate, querido. Amén. Cuídate.
pero nos gustan las cosas fáciles. Hay personas que ponen ya la oración para dormir escrita, Señor, y lo apuntan con el dedo, porque les da flojera hincarse a orar. Y hay unos hasta que les da pena, se les tiran algo en la mesa y ya cuando van a recogerla, Señor, bendice estos alimentos que voy a comer. Eso es lo que pasa. Pero Pablo le dice al joven Timoteo, Timoteo, las sillas en las iglesias no son para sentarte y calentarlas. No, Timoteo. Las Biblias no son solo para que las lleves debajo del brazo. Tampoco para que digas versículos de memoria. No, la palabra de Dios es para que sea tu regla de fe y de conducta. Para eso es la palabra de Dios. Si queremos estar llenos del Espíritu de Dios, su verdad será importante para nosotros. Será importante. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a practicar en toda nuestra manera de vivir los principios de Dios, hermano, que era lo que hacía la iglesia primitiva. Aquellos creyentes primitivos no se conformaron que por haber recibido la plenitud del Espíritu Santo ellos podían prescindir de los maestros. No, yo ya soy lleno, no te necesito. Ya no te necesito, yo ya lo sé todo. Hablo en otros idiomas, pero no te necesito. No. Esa no fue la actitud de ellos. Los nuevos creyentes sabían que Jesús había nombrado a los apóstoles para que fueran los maestros de la iglesia y buscaban aprender todo lo que fuera posible. Todo lo que fuera posible. Pues el texto añade, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lamentable hoy, hermano, la iglesia persevera en todo, menos en la enseñanza de Dios. Debemos como iglesia seguir adelante, hermano, porque lo que el sistema estamos viendo, los medios de comunicación que estamos viendo, hermano, hoy en día el cristianismo está siendo perseguido, la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Pero el consuelo que me queda, hermano, que la iglesia triunfará. Amén. La iglesia triunfará. Y la iglesia sigue predicando. El evangelio de Cristo sigue triunfando. Sigue convirtiendo a personas. Sigue alcanzando al perdido. Es como ese grano de mostaza. Chiquito, pequeñito. Pero que creció y sirvió para el refugio de las aves. Ese es el poder del evangelio de Cristo. Que sigue creciendo. Es imparable. No se puede detener. Ni el Hades, ni el infierno, ni Satanás, con todo este sistema estatista impío, podrá detener el avance del evangelio, hermano. Nada lo podrá detener. Es curioso, hermano. Y esto me puso a pensar, me puso a reflexionar, como dijo Carlos Spurgeon, me puso a reflexionar que en muchas iglesias se predica a un Dios que ni ellos mismos conocen. Eso es tremendo. Predicar a un Dios que no conozco, eso sí es grave. Spurgeon dijo, cuán horrible es predicador del Evangelio, ser predicador del Evangelio. Cuán horrible es ser predicador del Evangelio y no estar, sin embargo, convertido. Cuán horrible es eso. Que cada uno se diga en secreto de lo más recóndito de su alma, ¿qué cosa tan terrible será para mí el vivir ignorante del poder de la verdad que me estoy preparando a proclamar? Eso es para llenarnos a pensar. ¿Qué leíamos de los hijos de Elí en el libro de Samuel, el primer libro, capítulo 2, versículo 12? Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran los sacerdotes, los que enseñaban, los que estaban ahí en el templo. Pero ¿qué pasó con Elí? Su padre.
Eso es más grave todavía. No tenían conocimiento de Jehová. Mira, hermano, usted y yo podemos hacer muchas cosas sin llegar a hacer lo que profesamos. Se lo vuelvo a repetir. Usted y yo podemos hacer muchas cosas sin llegar a hacer lo que profesamos. ¿Se acuerda de Mateo 7 al final? Lo que Cristo dijo. ¿Y muchos qué? ¿Me dirá? Por ejemplo, usted puede hacer milagros. Yo puedo hacer milagros y ser un individuo que no conoce a Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Por eso se lo vuelvo a repetir. Usted y yo podemos hacer muchas cosas sin llegar a hacer lo que profesamos ser. Usted puede vivir una vida de alabanza y de adoración y estar perdido. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Tener intimidad con Él. Conocer su palabra. Venir a Él. Y su palabra dice, y conocerás esa verdad, y esa verdad te será libre. Cristo le habló a los judíos de su tiempo, ese sistema arcaico que ustedes tienen, por obras que piensan que los va a justificar. Si ustedes conocen la verdad que les hablo, esa verdad los hará libres de eso mismo. En muchas iglesias evangélicas, hermano, déjeme decirle que hay ignorancia de la palabra de Dios. Y déjeme, le digo que lo más básico del cristianismo en ocasiones no se entiende. Están llenas, son pergaminos que tienen de actividades, pergaminos de estatutos, de lo que se debe y no se debe de hacer dentro de la iglesia. Y tienen más en alta estima las tradiciones que la misma palabra de Dios. Aún en las iglesias, y eso es triste, que permanecen fieles en sus enseñanzas y predicación, muchas veces, hermano, hay poco interés en aprender de la palabra. Hay poco interés. Los jóvenes, por lo general, se aburren de la palabra de Dios, y sus ancianos se contentan con un entretenimiento superficial de las enseñanzas bíblicas. Debemos regresar a las sendas antiguas. Debemos regresar como lo hacía la iglesia primitiva. Porque para poder, hermano, ser una iglesia viva, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder ser una iglesia viva? Pues, hermanos, tener al Dios vivo de las Escrituras. Yo soy un Dios de vivos, no de muertos, dijo Cristo. Se necesita tener el Dios vivo de las Escrituras en nuestras vidas. Y para tener al Dios vivo en nuestras vidas, su palabra tiene que ser enraizada en corazones de carne, en otras palabras, en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que pasar. Que su palabra tiene que estar en nuestros corazones. Dwight L. Moody dijo, las Escrituras no nos han sido dadas para nuestra información, sino para nuestra transformación. La verdad de la doctrina, dijo Moody, la verdad de la doctrina bíblica disipa temores, dudas e incertidumbres y fomenta seguridad, confianza, esperanza al cristiano fiel. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Hermanos, si decimos que la iglesia primitiva podemos tenerla como ejemplo a seguir, nosotros debemos de perseverar en la enseñanza apostólica y la enseñanza de la palabra, porque es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a ayudar a salir adelante, es la que nos da la esperanza, es la que nos mantiene viendo lo invisible, es la que nos da el poder. En la soledad, en la tristeza, en la enfermedad, en el abandono, podemos decir, como dijo
Pablo en el ocaso de su vida, que se sentía que todos lo habían abandonado. Solo Lucas está conmigo, pero el Señor siempre ha estado a mi lado. Y Dios es el único, hermano, que está a nuestro lado. Aunque no le veamos, pero sabemos que Él está con su iglesia. Y esta característica, hermano, siempre debe de estar en nuestros corazones, porque es a través de la palabra que nuestros corazones son libres de temor, de angustia, de falta de esperanza, y es la que nos motiva a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo les insto, yo les exhorto a perseverar. Lea la palabra de Dios, empiece. Oiga, yo estoy leyendo Éxodo y me cuenta que como si fuera la primera vez, emocionado. Ya lo he leído, hermano, no sé cuántas veces. Pero sigo leyendo la historia de José, la vuelvo a leer y los ojos se me nublan, hermano. Se me quiebran la historia de José. Pero más que la historia de José, no es el personaje en sí. Lo que me motiva a seguir adelante es el Dios Todopoderoso, el Dios soberano que está detrás de todo eso. En su divina providencia, cómo utilizó a ese instrumento que fue José, un adolescente de 16 años. Cómo Dios lo utilizó para glorificar su nombre. Y ese joven al final pudo decir, ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo transformó para salvarlos a ustedes, en otras palabras. Ustedes no me mandaron para acá, fue Dios quien me trajo. ¡Wow! La manera de pensar de este hombre. Eso es lo que me motiva, hermano. Cómo Dios trabaja, cómo Dios hace todas las cosas en su divina providencia y prepara todo para sus propósitos. Él usa medios para cumplir sus fines. Usa la iglesia. Amén. Que Dios nos use, hermano, como iglesia local para cumplir el cometido de Dios. De llevar su evangelio, que más personas vengan a Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, mis amados hermanos, en esta tarde. Vamos a orar.